Con gran gozo esta mañana llegamos al 10º capítulo de Mateo. En nuestro estudio continuo de este relato maravilloso, emocionante de la vida y ministerio de nuestro Señor, nos encontramos comenzando una nueva sección, una nueva dimensión, conforme entramos al 10º capítulo. Este capítulo es marcado en el primer versículo por el llamado y la comisión de los discípulos. Y después en el segundo versículo, son enviados como apóstoles. Es un cambio en el patrón de ministerio para nuestro Señor. Es una parte crítica de la preparación de los 12. Es una nueva fase en la presentación de Mateo de la obra del Rey mismo. Y realmente creo que conforme analizamos este 10º capítulo, vamos a aprender tanto del discipulado, tanto acerca de lo que nuestro Señor hizo, lo que enseñó, conforme Él preparó a los hombres que llevarían la estafeta después de que Él se las entregara. Y creo que conforme usted y yo estudiamos juntos este capítulo, nuestras vidas van a ser afectadas de manera dramática conforme nos toca con respecto a nuestro servicio prestado a Jesucristo. Ahora, recuerde a partir de nuestro último estudio juntos que nuestro bendito Señor vio a Israel y ciertamente al mundo entero como un campo vasto que debía ser cosechado. Esa es la razón por la que en el versículo 37 Él dijo, la mies es mucha. Toda persona está involucrada. Él podía ver a la multitud viniendo a Él, y después, conforme Él vio a esa multitud que se extendía por todo el mundo, y Él podía ver a todos los hombres como un campo que debía ser cosechado. Y como compartimos con usted, la cosecha es juicio. Jesús los vio a la luz de la inevitabilidad del juicio, la inevitabilidad de la condenación venidera, la inevitabilidad de la realidad imposible de evitar de dirigirse hacia el infierno. Eran grano que iba a ser quemado o iba a ser guardado, que iba a ser recolectado o iba a ser echado fuera. Y habían sido traicionados por sus pastores, quienes eran pastores falsos, quienes habían abusado de ellos y los habían mutilado y los habían dejado muertos. Y cuando Jesús vio a la gente de esa manera, fue movido con compasión. Dice en el versículo 36, literalmente Él sintió su dolor, Él sufrió. A Él le dolió en la profundidad de su ser conforme Él mismo experimentó su agonía. Y a partir de eso, Él llama a sus discípulos en el versículo 38 y les pide que oren. Y les pide que oren porque Dios envíe a obreros. Porque es claro que Él mismo no lo puede hacer. Y entonces entramos a una nueva dimensión en el Evangelio de Mateo, conforme el Señor comienza a añadir a su propio ministerio a estos 12 hombres que pueden incrementar el potencial para alcanzar el campo que inevitablemente va a ser cosechado. Entonces el Señor les pide que oren. Y después, como vimos la última vez, al llegar al versículo 1, Él llama a los mismos a quienes les pidió orar, que ellos mismos hagan el ministerio. Primero en el versículo 38 es orar. Después en el versículo 6 del capítulo 10 es vayan. Y después en el versículo 7 es prediquen. Los mismos que debían orar son los que se vuelven aquellos que van a ir y predicar. Como puede ver, cuando ellos habían comenzado a ver el mundo como Cristo lo vio, cuando habían visto con los ojos de Jesús, cuando habían sentido con el corazón de compasión que Él tuvo, entonces ellos comenzarían a orar y conforme comenzaron a orar, ellos comenzarían a ver que necesitaban ir para advertirles a los hombres del juicio, para invitarlos al reino. La oración nunca es suficiente. Como puede ver, usted no puede estar contento simplemente con orar. Tiene que existir la disposición a ir. Martín Lutero tuvo un amigo, un querido amigo, quien era un colega monje. Estaban en la Iglesia Católica, pero Lutero se había convencido de que la justificación era por la carne y la ley, sino que la justificación era por la fe. Y él estaba convencido de eso, porque eso es lo que la Biblia decía. Y él determinó que él iba a reformar a la Iglesia Católica, y él iba a entrar al polvo y al calor de la batalla de frente y ser el que iba a confrontar esto. Su amigo le dijo, quiero ayudarte porque creo igual que tú en lo que estás haciendo. E hicieron un acuerdo. Lutero entraría al polvo de la batalla.
Él entraría al mundo y pelearía, y su amigo se retiraría a un monasterio. Y en ese monasterio él oraría y buscaría a Dios a favor de la tarea de Lutero. Él mantendría sus manos, por así decirlo, en alto mediante la oración. Y así es como comenzaron. Y la lucha fue ardiente para Martín Lutero. Y él le reportó de regreso a su amigo, y su amigo aumentó la intensidad de su oración a favor de él. Y después, una noche, el biógrafo dice que su amigo tuvo un sueño. Y él soñó que él vio al mundo como un campo. Y conforme él vio ese campo que se extendía por el mundo entero, conforme él podía percibirlo en el sueño, él vio a un hombre solo, pasando por ese campo tan grande como el globo terráqueo. Y en el sueño le fue aparente que era una tarea tan imposible y que quebrantaba el corazón. Él vio más de cerca en su sueño y él vio el rostro de ese hombre y era el rostro de su querido amigo Martín Lutero. Él se despertó e inmediatamente fue a buscar a Lutero y le dijo esto: debo dejar mis oraciones, porque Dios me ha mostrado que orar no es suficiente. Debo entregarme a la obra. Y entonces él hizo a un lado su soledad piadosa, descendió y se metió al polvo y al calor de la batalla para trabajar junto a su amigo amado. Creo que ahí es en donde estamos en Mateo 10. Esa persona que estaba sola, Jesucristo, se ha movido por el campo, solo, hasta ahora. Y ahora Él va a llamar a 12 más como ministros. Él va a comisionarlos como sus embajadores personales y enviarlos. Y el capítulo 10 es el registro de su envío inicial para ayudar en advertirle a los hombres de la cosecha inevitable del juicio. Ahora, la concentración primordial del pasaje comienza en el versículo 5, y a partir de ahí y hasta el final del capítulo usted encuentra la instrucción más maravillosa acerca del discipulado, la instrucción más maravillosa acerca de lo que sucede cuando usted va a ministrar por Cristo. Nos da verdades tremendas de lo que significa predicar y representar al Señor Jesucristo, y nos va a instruir, créame, y nos va a cambiar. Tengo la confianza que así será. Pero antes de que lleguemos al versículo 5, realmente tenemos que tratar de manera apropiada los primeros 4 versículos. Son muy simples en términos de lo que dicen. Sin embargo, escondidos detrás de ellos hay riquezas tremendas que quiero que vea. Ahora, para esta mañana, únicamente quiero mencionar 3 características de los primeros 4 versículos. 3 elementos de la comisión de los 12. Primero, su iniciación, y vamos a hablar mucho de eso. Después, su impacto, y vamos a hablar brevemente de eso. Y después, su identidad, y vamos a hablar de eso la próxima vez. Pero vemos su iniciación en el versículo 1, su impacto en el versículo 1, y después su identidad es dada en los versículos 2 al 4, conforme sus nombres de los 12 son mencionados. Ahora, conforme vemos esto, quiero que haga algo, quiero que piense conmigo, si es tan amable. Quiero simplemente explicarle algunas de las cosas que están detrás de su preparación y llamado de estos hombres, pero quiero que vea cómo se aplican a su vida. Quiero que usted las aplique de manera directa a usted, porque realmente creo que vamos a ver la manera en la que Jesús preparó y llamó a estos 12, y es un patrón tremendo para nuestro propio entendimiento del discipulado. Quiero que aprenda usted cómo debe usted discipular a alguien más, y quiero que aprenda cómo quiere Dios discipularlo usted. Y creo que usted lo va a ver aquí. Este es el patrón de discipulado de nuestro Señor. Así es como Él preparó a los 12. Primero veamos la iniciación, y vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en esto, la iniciación de los apóstoles, y solo tenemos una afirmación. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. O, habiendo llamado a Él sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y conforme estaba leyendo eso, y habiendo llamado a Él a sus 12 discípulos, comencé a pensar, ahora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo es que Él inició esto? ¿Cómo es que Él los involucró? ¿Cómo es que Él los llevó al lugar en el que Él los llamó y después los envió? Bueno, primero, vea la frase misma. El verbo es proskaleo, y es un término simple. Kaleo significa llamar. Pro significa hacia.
Es una palabra intensa y significa llamar a alguien hacia usted de tal manera que usted está cara a cara con la persona. Tiene la idea de un llamado cara a cara de tal manera que uno puede recibir una comisión por parte de otro. Esta es una comisión oficial. Los llamó para que estuvieran frente a Él, para darles mandatos, para darles una comisión, para enviarlos, para instruirlos. Es la misma palabra usada en el capítulo 13 de Hechos, versículo 2, en donde Dios estaba llamando a esos líderes que estaban en la iglesia en Antioquía. Una comisión, por así decirlo, oficial. Entonces, es ahora momento para comisionar a los discípulos. Y si usted observa en el versículo 2, dice que son los 12 apóstoles, son los discípulos en el versículo 1, son los apóstoles en el versículo 2. Eran discípulos cuando estaban aprendiendo, fueron apóstoles cuando fueron enviados. Discípulos significa aprendiz, mathetes significa aprendiz, apóstoles, apostelos significa ser enviado. Primero fueron aprendices cuando fueron enviados. Y entonces esta es su transición de ser aprendices en el versículo 1 a ser enviados en el versículo 2. Han sido preparados y ahora son enviados. Nuestro Señor los está llamando a trabajar con Él. Él los está llamando a recoger algunas de las ovejas que están perdidas y agotadas y manipuladas, que no tienen pastor, antes de los cosechadores, que son los ángeles, nos dice en Mateo 13, antes de que los ángeles vengan a cortarlos y a llevárselos y a arrojarlos en el fuego del juicio. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar el reino, es tiempo, como el versículo 6, de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, e ir a predicar y a hablarles y decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces es un punto crítico en la preparación de los 12, y quiero que nos concentremos en eso por un momento. Hubieron básicamente 4 fases en la preparación de Cristo de los 12, y únicamente se las voy a dar brevemente. Número 1 fue su salvación o su conversión. Y si usted ve en algún momento, no ahora, sino en algún otro momento, a Juan 1:35 al 51, usted encuentra ahí una ilustración del llamado inicial a la fe, o llamado a la conversión, o llamado a la salvación que nuestro Señor usó en las vidas de estos 12. Él llamó a muchos, pero ahí apunta a varios de ellos en Juan 1, quienes son conocidos bien por nosotros, y ese es el llamado inicial. Fueron llamados a creer, fueron llamados a Cristo en un sentido de conversión. Pero después de eso, regresaron a sus trabajos, de regreso a su empleo secular, de regreso a sus hogares, y vino una segunda fase, y es registrada para nosotros en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Y esta fue la fase 2 en la preparación de los 12. Él vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, arrojando una red en el mar, porque eran pescadores. Él les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, ellos ya habían sido convertidos. Yo creo que ya habían sido salvos en el sentido de que creemos en la conversión o salvación, ya habían creído en Cristo, ya habían afirmado que Él era el Mesías, como lo hicieron en Juan 1. Pero ahora Él los está llamando a dejar las redes, y a dejar el empleo secular, y a dejar sus hogares, y a seguirlo de manera exclusiva y total. Este es su llamado, por así decirlo, al ministerio. Han sido llamados a la salvación, esa es la fase 1. Ahora son llamados a seguirlo de manera permanente, esa es la fase 2. Y Él los va a hacer pescadores de hombres. Usted podría ver esto en perspectiva. Esta fue su preparación, por así decirlo. Fueron llamados a dejar su empleo, fueron llamados a dejar aquello de lo que vivían, y eran hombres ya maduros. Fueron llamados a dejar todo aquello que habían conocido para vivir, y fueron llamados a seguir a Jesús por 3 años para ser preparados. Esta fue su educación. Y por cierto, su preparación incluyó a muchas personas, porque a donde quiera que Jesús iba, había un gran número de discípulos. Algunos se quedaron y, de acuerdo con Juan 6, algunos lo dejaron y ya no lo siguieron. Pero en medio de este grupo estaban estos 2 en particular, y estaban siendo preparados junto con el resto de la gente, y quizás de manera aún más específica, porque el Señor sabía que los 2 eran especiales. Ahora, hay una tercera fase de su preparación, de su llamado. Primero a la conversión, después al ministerio. En tercer lugar, van a ser enviados. Y ahí es a donde llegamos en el versículo 1 del capítulo 10. Esta no es la fase final, esta es la fase 3.
Y este es un envío, y Marcos nos dice que son enviados de dos en dos, y no están listos para salir solos aún. Tienen que tener a otro para apoyarse. Y también quiero añadir que el Señor se quedó con ellos muy de cerca en la fase 3. Fue una especie de una mamá águila viendo a sus pequeños conforme comienzan a volar. Él siempre estuvo ahí y ellos siempre estaban reportándole de regreso todo el tiempo y diciéndole cómo iba todo. Este fue su momento de preparación práctica. Este fue el momento en el que ellos iban a salir en su primer tarea de misiones a corto plazo para que pudieran saber cómo era el estar ahí en la práctica. Y después de una temporada de esta labor personal, regresaron al Señor y se quedaron ahí por mucho tiempo con el Señor, siendo instruidos más y más. Y, por cierto, ellos aprendieron mejor ahora porque habían estado allá afuera y sabían en dónde estaba el problema y sabían lo que necesitaban conocer. Y había un poco más de desesperación cuando regresaron y estaban un poco rasguñados de este primer intento al estar solos. Después hubo una cuarta fase de la preparación de los 12 y esa fue después de la resurrección y de la ascensión. Cuando Cristo regresó al cielo, le envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a ellos y fueron entonces esparcidos y salieron por todo el mundo discipulando a las naciones y ese fue el envío final de los 12. Entonces hubo una fase de conversión, hubo un llamado a sí mismo para la fase de preparación, hubo una fase de primera experiencia y después estuvo un envío final. Y conforme llegamos al capítulo 10, estamos en la fase 3. Esta es su primera experiencia solos en el campo. Y no los deja salir muy lejos, pero simplemente lo suficientemente lejos como para aprender de dónde va a venir el problema. Su iniciación en el ministerio, entonces lo llamamos la iniciación. Fueron seleccionados de manera personal por Jesús, del medio de los demás discípulos que lo siguieron. Sabían que iban a ser responsables de esto. Él inclusive escogió personalmente a Judas, porque eso encajaba con el plan profético también. Él escogió a estos 12 hombres para que fueran los que iban a ir por todo el mundo, para establecer a la iglesia y verificar que Él era, certificar que Él era el Mesías, y iban a afirmar su resurrección de los muertos, como también su muerte expiatoria. Él les enseñó y les enseñó y les enseñó y les enseñó para que ellos fueran los representantes de la dinámica del Evangelio. Ahora, en el proceso de prepararlos, en la fase 2 y la fase 3, Jesús básicamente estaba superando 5 problemas manifiestos que ellos tuvieron, y quiero hablar de esos. Estos 5 problemas son muy comunes en el proceso de discipular. Sé que el Señor está trabajando conmigo, porque en un sentido pequeño yo soy uno enviado. Yo no soy un apóstol oficial, nadie lo es en la actualidad, pero también soy enviado. La palabra todavía se aplica a mí. He sido enviado a predicar la palabra y también usted. Y conforme he visto cómo el Señor opera en mi vida, puedo ver paralelos al ver cómo operó en sus vidas. Y una cosa que realmente me emociona es que Él no tuvo mucho con qué trabajar en su caso, y todavía no tiene mucho con qué trabajar en mi caso, y eso es muy gratificante. Él realmente tuvo un grupo difícil de hombres. De hecho, si algún religioso farsante hubiera escrito este evangelio, si Jesús hubiera sido algún tipo de fraude tratando de convencer a todo el mundo de su perfección y convencer a todo el mundo de que Él era Dios, Él nunca habría escogido a 12 personas tan peculiares, con tantos problemas como para que estuvieran cerca de Él. Porque para cuando usted llega al final de la historia, usted se pregunta cómo es que Él pudo lograr algo con ellos. Y algunas personas podrían cuestionar su capacidad simplemente en base a eso. Es algo maravilloso ver aquí la honestidad de Dios, conforme Él ve a Cristo tratando con estos hombres que son débiles. Pero conforme usted entra a eso, permítame tan solo hablarle un poco de su proceso de preparación y un poco acerca de su iniciación y un par de cosas en el trasfondo. En primer lugar, fueron escogidos soberanamente, eso es aparente. Tienen una función crítica en la historia del mundo y en la eternidad también, y Dios así lo preparó de tal manera que fueron escogidos soberanamente. Dice en el versículo 1, Él llamó a sí mismo a sus 12 discípulos. De hecho, en Marcos 3:13 hay una afirmación maravillosa. Dice, Él llamó a sí mismo a quienes Él quiso. Fue su decisión, su voluntad, su propósito soberano. No hubo una búsqueda ejecutiva. No fue, bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser apóstoles? Levanten la mano. No fue así. Si no pueden tener éxito, si eres un pescador malo, quizás a ti te gustaría entrar en el ministerio. No fue así. Fueron llamados por la voluntad soberana y propósito de Dios. Él sabía
los hombres que él quería y no les consultó, ni nadie fue consultado más que Dios el Padre. Fue preordenado como Abraham, como Moisés, como Jeremías, fue preordenado como Isaías, fue preordenado como Juan el Bautista, preordenado como el apóstol Pablo, quien fue llamado al ministerio. Y entonces Jesús dijo en Juan 15, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Soberanamente, Dios escogió a estos individuos. Y ese siempre ha sido el patrón de Dios. Él escogió a Israel, Él escogió a los apóstoles, y Él escoge a su iglesia, y Él escoge a aquellos que sirven con Él dentro de su iglesia. De tal manera que aquellos de nosotros que estamos representándolo, somos los llamados según su propósito. Ahora, quiero añadir algo a eso. Fueron escogidos soberanamente, pero en segundo lugar, fueron escogidos después de una noche de oración. Sí, Cristo escogió a quien Él quiso, pero de manera maravillosa, en su sumisión al Padre, ocurrió únicamente después de que Él buscó la voluntad del Padre. Este es algo tan maravilloso en términos de discipulado. Conforme seleccionamos a aquellos en quienes vamos a invertir nuestra vida, debe ser únicamente después de mucha oración para que Dios nos pueda mostrar a quién debemos entregarnos. Escuche Lucas 6:12. Y sucedió que en aquellos días que Él, siendo Jesús, salió a un monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Él oró toda la noche después de esto. Y cuando era de día, Él llamó a sí mismo a sus discípulos. Y de ellos, de todo el grupo, Él escogió a 12 a quienes también Él llamó apóstoles. Fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos después de una noche de oración, conforme el Hijo sumiso en su humildad buscó únicamente la voluntad del Padre. Y en Juan 17, Él afirma que, de hecho, fueron los que el Padre quiso, dados por el Padre al Hijo. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste. Juan 17:6. Él afirmó que fueron el regalo de Dios. Y entonces estos hombres tan especiales, fueron escogidos por Dios y afirmados por el Hijo después de toda una noche de oración. Entonces fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos mediante la oración. Y en tercer lugar, y en esto quiero que nos concentremos, fueron escogidos para ser preparados, La preparación es una parte esencial. No fueron escogidos únicamente para ser enviados. Tiene que haber un tiempo de preparación. Y para ellos fue una preparación de 3 años. Caminando con el Señor. Dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron sus cosechas, dejaron sus negocios, dejaron sus puestos de recaudación de impuestos, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y algunos han criticado. Un escritor dice, no tienen ocupación. Han dejado la búsqueda en la que estaban involucrados, su pesca, su recaudación de impuestos y su agricultura. No tienen trabajo. Simplemente van detrás de su líder, hablándose el uno al otro con él, y cuando él le habla a la gente que comienza a congregar, simplemente oyen como el resto de la gente. Lo único que hacen es ir con él de lugar a lugar, no hacen nada, y comienza a hacer una pregunta, si no van a dañar o dar lugar a que la gente hable mal, que los 12 son hombres adultos, y no hacen nada por ningún propósito aparente, o están descuidando deberes obvias para hacer eso. Fin de la cita. 12 hombres adultos simplemente caminando juntos como un grupo de vagabundos. Supongo que usted podría verlo así. Pero por otro lado, tiene que haber preparación. Hay muchas personas que son llamadas a Cristo y quizás llamadas al ministerio y quizás son como el hombre que se subió a su caballo y empezó a correr por todos lados, en toda dirección. Simplemente quieren ir, nada más que no saben a dónde o hacer qué. Pero Jesús sabía que necesitaban ser preparados, ser enseñados, volverse discípulos, macetés, aprendices, antes de que pudieran ser enviados. Moisés pasó 40 años siendo preparado. Pablo únicamente 3 años. Y estos 3, Moisés debió haber sido un caso muy difícil. Algunos de nosotros hemos pasado 3 o 4 o 5 años en el seminario. Otros han pasado años y años, no con preparación formal, sino aprendiendo la palabra de Dios.
quizás siendo enseñado por otro cristiano, pero tiene que haber un tiempo de preparación antes de que uno pueda ser enviado. Y no puedo imaginar una emoción más grande que ser preparado por el Señor mismo. ¿Usted sí? Y lo que quiero decir con eso es que simplemente me deja sin palabras, simplemente estar ahí. En Mateo 11:29, Él le dijo al grupo que los incluía, aprended de mí. Oh, qué preparación. Escuche, el aprendizaje no sucede simplemente porque se siente usted en un salón y oye una clase. El aprendizaje realmente sucede cuando usted observa a un hombre santo, una mujer santa, caminar por la vida. Ahí es cuando usted aprende. Usted aprende del patrón y la coherencia de la vida, y eso es el discipulado. No son 10 semanas en un salón de clases, es caminar con una persona piadosa y sentir el palpitar de su corazón y oírlos hablar y verlos orar y pasar tiempo con ellos. Ahora voy a ser franco con usted. No fue un trabajo fácil preparar este grupo. El mejor de ellos, su líder, Pedro, aún así no tenía idea de lo que estaba haciendo, inclusive después de la resurrección. Bueno, realmente era un grupo con muchos defectos. Y es bueno ver sus defectos porque nos da esperanza de que Dios nos puede usar. Ahora, permítame llegar a las 5 cosas con las que Jesús tuvo que trabajar, y usted las va a ver en su propia vida. Fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos también mediante la oración, y fueron escogidos para ser preparados. Y en la preparación el Señor tuvo que enfrentar 5 ineptitudes básicas. Y es lo mismo con nosotros y lo mismo con la gente que discipulamos. Número 1, carecían de entendimiento espiritual. Ahora eso es bastante difícil con qué comenzar, ¿verdad? Usted va a tener que trabajar con 12 hombres para que evangelicen al mundo entero, nada más que tienen un problema básico. No entienden la verdad espiritual, hombre. Esa es una manera difícil de comenzar, pero eso es exactamente lo que él tenía. Eran ciegos, no entendían, eran torpes y no entendían las parábolas. Usted sabe, simplemente no puedo evitar más que reírme cada vez que el Señor les dice, ¿entienden esto? ¿Saben lo que siempre decían? Sí, Señor. Siempre decían eso. Sí, Señor. ¿Entendieron? No, no entendieron. Pero eran tan densos en su mente que no sabían que no entendían los preceptos que Él enseñó. Y entonces siempre decían, sí, Señor, ¿entendemos? No entendían las parábolas, no entendían los preceptos que enseñaba. Era tan difícil poder sobrepasar los prejuicios y sus actitudes preconcebidas. Pedro le dijo en el 15:15, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿acaso también ustedes no tienen entendimiento? Digo, ¿todavía no entienden? Cierta frustración ahí, ¿no es cierto? Él los reprendió. ¿Todavía no lo han entendido? La primera clase que tomé en el seminario fue una clase muy difícil. Y nunca olvidaré esa clase. No lo entendía, ni siquiera entendía el vocabulario. Estaba tomando hebreo y griego y todo lo demás al mismo tiempo, y tenía 18 unidades en mi primer semestre, y no podía. Estaba tratando de escuchar a todas estas voces todo el día. Y en una clase, un compañero hizo una pregunta, el profesor la respondió. El profesor tenía mucha prisa de cubrir muchas cosas y nadie realmente sabía de qué estaba hablando, pero él tenía que enseñárnoslo. Y realmente no estábamos escuchando o poniéndole mucha atención. Y otro hombre levantó su mano e hizo la misma pregunta, que él acababa de pasar 5 minutos respondiendo. Oh, él le dijo, Señor, si usted no puede hacer una pregunta más inteligente, entonces no haga una pregunta. Acabo de responder esa pregunta. Bueno, el resto del grupo, en cierta manera, hizo... Ahí se quedó. Nadie hizo ninguna pregunta después de eso. Y fue una gran lección acerca de escuchar. Fue una gran lección acerca de tomar notas de lo que estaba pasando. Y nuestro Señor está diciendo lo mismo. Ahora, sé de dónde ese maestro consiguió el modelo. ¿Quieres decir que todavía no entiendes eso? Tienen que aprender a escuchar y percibir. En Lucas 18, simplemente para mostrarle cómo esto sigue a lo largo de todo el tiempo. Más adelante, en su tiempo juntos, Él los apartó. Versículo 31 de Lucas 18, Él dice, he aquí vamos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán. Ahora, eso debería haber sido una pista ahí. Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre van a ser cumplidas. Hombre, entendemos eso. Podemos entenderlo. Sabemos lo que los profetas enseñaron. Va a ser entregado a los gentiles. Él dijo, se van a burlar de Él, va a ser tratado mal, van a escupirle, van a matarlo. El tercer día Él va a resucitar.
Todo había sido presentado en el Antiguo Testamento. Algunas cosas de manera explícita, algunas de manera velada. Todo iba a ser cumplido, versículo 34. Y no entendieron ninguna de estas cosas. Ninguna. ¿Sabe una cosa? Si yo fuera el Señor en ese punto, en ese día, ¿estás seguro de que estos son los 12 correctos? Digo, hemos estado juntos por mucho tiempo. Digo, ¿no podrían haber entendido algo de esto? ¿Nada de esto? Pero mientras tanto están diciendo, sí, Señor, entendemos. ¿No se ha engañado por aquellos que piensan que entienden lo que usted dice? Asegúrese de que lo entienden. No entendieron las parábolas, no entendieron los preceptos como lo señalé, ni siquiera entendieron los sufrimientos de Cristo. En Juan 13, Jesús se humilló a sí mismo y lavó sus pies. Y Pedro dijo, nunca lavarás mis pies. Y Jesús le dice, Pedro, no entiendes lo que voy a hacer, ¿verdad? No lo entiendes, pero lo vas a entender en el futuro. En Mateo 16, Pedro dice, nunca vas a ir a la cruz. Y él dice, oh, quítate delante de mí, Satanás, todavía no entiendes. Así siempre fue. Y después de la resurrección, y Pedro había visto al Cristo resucitado. Pedro y todos sus amigos regresaron a pescar. ¿Puede imaginárselo? Regresaron a donde comenzaron. Y el Señor viene ahí, claro, Él redirigió a todos los peces en el mar para que nadie se acercara a su barca y nunca iban a volver a pescar de nuevo. Y después Él los reúne ahí en la costa y de hecho les dice, ¿qué está pasando? ¿Me amas, Pedro? Entonces alimenta mis ovejas. A eso te llamé, como puede ver. Él es claro en Juan 21 y todavía no entiende su función. Él no entendió su función. No entendió el propósito de los sufrimientos de Cristo. No entendió los principios. No entendieron las parábolas. Falta de entendimiento. Y eso es parte del proceso de discipulado. Usted tiene que superar eso. ¿Cómo es que Jesús enfrentó eso? Simplemente al enseñar. Enseñar, 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 enseñar. De hecho, cuando Él regresó después de su resurrección durante 40 días en Hechos 1, dice que Él les enseñó las cosas que tenían que ver con el reino del cielo. Simplemente enseñar, 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 enseñar. Él enfrentó su falta de entendimiento mediante la instrucción. Ahora tuvieron un segundo problema, falta de humildad. Eran un grupo soberbio, celoso, envidioso. Simplemente puedo ver al Señor caminando ahí por el camino y ellos caminando atrás, codeándose el uno al otro y empujándose. Dice usted, ¿qué te hace pensar? Bueno, esos son los 12 apóstoles. Deben pensar en ellos así. Bueno, vamos a dejar que el Señor hable de ellos. Marcos 9, versículo 33. Y llegaron a Capernaum y estando en la casa, Él les preguntó esto. ¿De qué discutían entre vosotros mismos a lo largo del camino? ¿Por qué estaban peleando ustedes atrás de mí? Y como puede ver, Él sabe que ellos están peleando allá atrás. ¿Qué estaba pasando? Y ellos se callaron. Ellos se cerraron. Porque habían estado discutiendo entre ellos, escucha esto, ¿quién sería el más grande? Muy lindos, ¿verdad? Realmente abnegados, almas humildes. Y todo el tiempo que nuestro Señor está caminando, están allá atrás peleando acerca de quién va a ser el más grande. Y Él los sentó y trajo a un pequeño niño y les dio una lección de humildad. ¡Uf! ¡Qué reprensión! Observe Mateo 20. Ahora, el argumento realmente se encendió acerca de quién iba a ser el mayor y Jacobo y Juan tuvieron las suficientes agallas como para meter a su mamá en el asunto. Y entonces, en Mateo 20, versículo 20, después vino a él la señora Zebedeo y ella tiene a sus hijos. Y claro, ellos lo adoraron primero porque usted siempre hace eso cuando usted quiere algo. Y él le dijo a ella, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que estos mis 2 hijos se sienten, el uno a tu diestra y el uno a la izquierda en tu reino. Bueno, quiero decirle que eso es bastante osado. Digo, ellos querían esto tanto que no tuvieron la valentía de pedirlo e hicieron que su mamá lo pidiera y ahí están al lado de ella junto a su mamá mientras que ella pide esto tan ridículo y egoísta. Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides. Pero eso era típico, no sabían lo que habían oído, entonces, ¿cómo iban a saber lo que pidieron? Dice, ¿podéis beber de la copa que yo beberé y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y le dijeron, ¿qué? ¿Sí podemos? Claro, claro que podemos enfrentar cualquier cosa. Claro que podemos. Y él les dijo, muy bien, van a beber de la copa que voy a beber y van a ser bautizados con el bautizo que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, y de lo que él está hablando era martirio, persecución. En el caso de Jacobo, martirio. En el caso de Juan, persecución y exilio. Van a enfrentar el dolor y el sufrimiento y la angustia, nada más que no van a obtener el asiento derecho o izquierdo, porque no es mío darlo. Y después, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto,
estaban enfurecidos. ¿Por qué? ¿Porque no toleraban una soberbia así? No, porque ellos se les adelantaron a los otros 10. Les hizo enojar que Jacobo y Juan iban a obtener esos lugares y no ellos. Su indignación no era justa, era egoísta. Y él les dice, hombre, ustedes están confundidos acerca de lo que significa ser un líder. Versículo 27, el que quiera ser el mayor entre ustedes sea su ¿qué? Su siervo. Están equivocados. Y entonces les tuvo que enseñar, y eso usó a sí mismo como un ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, él tuvo que enfrentar su falta de humildad. ¿Cómo hizo eso? Creo que lo hizo al darles una demostración de su propia humildad. Él se asemejó a un pequeño niño en Marcos 9. Él se asemejó a sí mismo aquí a un siervo. En Juan 13 lavó sus pies y después les dijo, deben hacer en amor esto el uno al otro como yo lo he hecho con ustedes, ¿verdad? Un nuevo mandato os doy, amados los unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, él él superó su falta de entendimiento mediante la instrucción, y él superó su falta de humildad mediante el ejemplo. Él usó un ejemplo de su propia vida como una herramienta de enseñanza. Tuvieron un tercer problema. Tuvieron una falta de fe, lo cual es bastante severo si usted va a estar en el ministerio, si usted no cree en Dios. Tuvieron una falta de fe, una y otra vez. De hecho, probablemente la frase más común que él jamás les dijo fue esta: oh, hombres de qué, de poca fe. Él hizo tantas cosas y aún así no lo vieron. De hecho, en Marcos 4:40 les dice, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que puede ser que después de todo esto todavía no creen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 14, dice, Él los reprendió debido a su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron aquellos que lo habían visto después de que resucitó. Ni siquiera creyeron a los reportes de la resurrección. Ahora, ¿qué grupo de personas con qué trabajar? ¿Y cómo es que usted los puede transformar en aquellos que pueden cambiar al mundo? Hombre, ¿cómo enfrentó su incredulidad? Mediante milagros, mediante obras poderosas, mostrándole su poder una y otra vez. Y de hecho, los milagros, voy a ser muy honesto con usted, creo en mi corazón que hizo los milagros primordialmente para los discípulos, no para las multitudes. Eran secundarios. Los discípulos necesitaban estar seguros y estar con la confianza plena. Necesitaban saber que la resurrección realmente sucedió. Les apareció y les apareció a ellos una y otra vez y permitió que lo tocaran, lo sintieran y lo vieran. Tenían que saber, y Él se mostró a sí mismo Hechos 1 mediante muchas pruebas indubitables. Entonces superó su falta de entendimiento con enseñanza, superó su falta de humildad con ejemplo, superó su falta de fe mediante milagros y obras poderosas. Todo esto fue parte del proceso de enseñanza. Tuvieron un cuarto problema: falta de compromiso. Falta de compromiso. Ellos decían, nunca te dejaremos, mientras que todo el mundo te puede dejar. Dice Pedro, nunca te dejaré, nunca te negaré. Oh, realmente se excedieron. Pero cuando enfrentaron la crisis de esa hora terrible, se fueron. Y Pedro estaba negando, y Judas estaba traicionando, y los otros 10 simplemente se dividieron y se salieron de ahí. No pudieron enfrentarlo, se fueron. Habían hablado mucho. En Lucas 5:11, ¿sabe lo que dice? Cuando Él llamó a sus discípulos, dejaron todo. ¿No es eso interesante? Cuando Él les llamó, dejaron todo. En Marcos 14:50 dice, todos se fueron. Se fueron. Desertaron a Cristo cuando vieron las espadas y las linternas y a los romanos. Cuando comenzaron a oler muerte, se salieron. Oh, sí, pensaban que iban a estar bien, pero no lo estaban. ¿Cómo es que Jesús enfrentó eso? Lucas 22:31. Simplemente me encanta esto. Pedro es el problema en su negación. El Señor dice, Simón, Simón. Él lo llama por su nombre antiguo porque estaba actuando como era antes. Simón, Simón, escuche esto. He aquí, Satanás ha deseado teneros para que puedas sacudirlos como trigo. Él quiere probarte, Pedro, y vas a huir, y vas a negarme. Pero aquí está el remedio. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falle. ¿Se puede detener ahí? ¿Cómo es que Jesús enfrentó su falta de compromiso? Él lo enfrentó mediante la oración. He tratado de discipular hombres en mi vida, hombres con una falta de entendimiento, y he tratado de trabajar con eso al enseñarles. Hombres con una falta de humildad, y he tratado de trabajar con eso al tratar de demostrar el espíritu correcto. Hombres con una falta de fe, y he tratado de superar eso al mostrarles de manera dramática el poder de Dios. Y hombres con una falta de compromiso, y he tratado de enfrentar eso
mediante la oración por ellos. Un quinto problema que tuvieron fue una falta de poder. Eran impotentes, carecían de poder, eran débiles, inútiles. Para una ilustración de eso, y hay muchas, pero una sería Mateo 17. Y vinieron a la multitud, y vino a él cierto hombre postrado y diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, es epiléptico y está grandemente turbado, se cae al fuego y con frecuencia al agua, y lo he traído a tus discípulos, y no pudieron sanarlo. Ahora, han estado allá afuera tratando de hacer lo que pueden hacer, pasando por todo el ritual, pero nada pasa. Jesús respondió: Oh, generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Por cuánto tiempo os toleraré? ¿A quién cree usted que le estaba hablando? Bueno, algunas personas creen que le estaba hablando a la multitud entera, algunas personas creen que le estaba hablando a los 12. Hombres, ¿por cuánto tiempo tengo que tolerar esto? Traédmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y salió de él, y el hijo fue curado esa misma hora. Y después vinieron los discípulos a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos hacer eso? Y Jesús les dijo: ¿por su qué? Por su incredulidad. Si tuvierais la fe de una semilla de mostaza, podríais mover una montaña. Y sabrán que cosas como esta únicamente suceden mediante la oración y el ayuno. Gran fe, oración intensa. Eran impotentes, no tuvieron poder. ¿Cómo enfrentó él eso? Creo que él enfrentó eso de una manera maravillosa. En Juan 20 él dice: Él exhaló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice: y cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder. Escuche, es muy simple. Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para ser los asociados de Cristo para fundar la iglesia. Fueron escogidos mediante la oración. Fueron escogidos para ser preparados. Y en su preparación debían superar una falta de entendimiento espiritual mediante la instrucción, una falta de humildad mediante el ejemplo, una falta de fe mediante milagros maravillosos, una falta de compromiso mediante la oración y una falta de poder mediante la agencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y la lección para nosotros es la misma. Cuando usted discipula a alguien, usted va a tener esos mismos problemas con los mismos remedios. ¿Qué grupo? Pero, como un escritor dice, en ellos él vio debilidad escondida y fortaleza potencial. Había una abundancia de cizaña con los granos pequeños de trigo que habría necesitado mucha separación, pero él estaba listo para llevar a cabo la tarea. El germen de la promesa estaba ahí y con el tiempo daría lugar al fruto perfecto. Él creyó en los hombres que él había escogido y lo que era más, él tuvo confianza absoluta en su propio poder para hacer de ellos lo que él quería que fueran. Hay esperanza para nosotros. Hombre, me identifico con esos 12, ¿usted no? Me da tanto gusto porque Dios me puede usar, me da tanto gusto porque puedo encontrar a otros e invertir mi vida en ellos. Y ellos cumplieron con la tarea. Sí, Él los transformó, realmente lo hizo. Y sabe una cosa, cuando los vieron en Hechos 4:13, todas las celebridades en Jerusalén los vieron y dijeron: estos son hombres ignorantes y sin preparación. ¿Cómo es que ellos hicieron esto? Literalmente han llenado Jerusalén de su doctrina y no están preparados. De hecho, son ignorantes e ineptos. Pero dice esto: se dieron cuenta de ellos. Me encanta esto. De que habían estado con Jesús. ¿No es eso bueno? ¿Cómo supieron eso? ¿Cómo supieron que habían estado con Jesús? Le voy a decir usted cómo. Hicieron las mismas cosas que Jesús hizo. Dijeron las mismas cosas que Jesús dijo. ¿Amaban de la misma manera en la que Jesús amó? Finalmente, el trabajo fue cumplido y salieron como espejos vivientes para reflejar a Cristo. Y esa es la razón por la que finalmente terminaron llamándolos cristianos, lo cual significa ¿qué? Pequeños Cristos. Y todo está encerrado en Lucas 6:40. Escúchelo. El discípulo no está por encima de su maestro, sino que toda persona, después de que ha sido preparada de manera completa, será como su maestro. ¿No es eso maravilloso? Jesús los preparó en 3 años, y cuando salieron, eran como su maestro. Y se graduaron. Y creo que el día de la graduación está en Juan 15, cuando Jesús dijo: ya no os llamaré siervos. Está aquí. Ahora os llamaré, ¿qué? Amigos. Ese fue el día de graduación. Se habían graduado. Esa noche en el aposento alto, antes de su muerte, Él les dio sus certificados. Se habían graduado.
Piénselo, piénselo. Lo que aprendieron al estar con Cristo literalmente transformó su vida y como resultado transformó al mundo. ¿Puede imaginarse caminar diario con Jesús? ¿Puede imaginarse oír su sabiduría sin paralelos? Todo lo que Él dijo fue perfectamente sabio, absolutamente verdad. ¿Puede imaginarse estar con alguien que nunca perdió su control, nunca se enojó, sino que se enojó de manera justa por cosas que le quitaban la gloria a Dios? ¿Puede imaginarse estar con alguien que no le preocupaba absolutamente nada por sí mismo, sino siempre se entregó a sí mismo al resto de la gente? Estar con alguien quien estaba totalmente consumido, literalmente con desgastarse de fatiga por cumplir la voluntad y el trabajo de otra persona. ¿Puede imaginarse estar con alguien que podía amar a cualquier persona y a todo el mundo? Alguien que podía resucitar a los muertos y sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y oído a los sordos. Bueno, tuvo un efecto en ellos. Y usted no recibe ese tipo de preparación al sentarse en un salón de clases. Usted lo recibe al estar caminando con un hombre piadoso. Ese es el proceso de discipulado. Estuvieron con él. Estuvieron con él, dice. Los 12 fueron ordenados, según Marcos 3:14, para que estuvieran con él. Ese es el proceso. Estuvieron con él. Se volvieron como él. Así es como el discipulado funciona. Y funcionó en su caso. Y cambiaron el mundo. ¿Puedo añadir un punto final? Fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos después de una noche de oración, fueron escogidos para ser preparados y finalmente fueron escogidos para ser enviados. Y esa es la razón por la que usted tiene en el versículo 1 del capítulo 10 a discípulos siendo preparados y en el versículo 2 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles. Fueron escogidos para ser enviados, apostelo. Stelo significa despachar, apo, desde, despachar de. En el griego clásico, la palabra es usada casi en su totalidad de una expedición naval enviada a una ciudad extranjera, a un país extranjero. En otras palabras, alguien enviado al servicio extranjero. Muy bien, han sido preparados, ahora van a ser enviados. Se volvieron los enviados. Eso es lo que apostolo significa, un enviado. Amados, no es suficiente ser salvo, no es suficiente ser llamado a servir a Cristo, no es suficiente ser preparado, solo es suficiente cuando todo eso es hecho para ir. Y esa es exactamente la razón por la que en Mateo nos dice que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hemos sido hechos discípulos para ser discípulos. El Señor hizo a 12 individuos maravillosos, con una excepción, para llenar las filas más adelante. Y en Mateo 19:28 dice que hay 12 tronos para ellos. Van a ser elevados a lo largo de toda la eternidad. El proceso fue terminado en sus vidas y debemos estar en ese mismo proceso. ¿Está usted siendo discipulado? ¿Está usted aprendiendo con miras a ir? ¿Está usted discipulando? ¿Está usted preparando a alguien con miras a enviarlos a alcanzar otros, sea aquí o alrededor del mundo? Como puede ver, la preparación y el envío son dos lados de la misma moneda. El discipulado y el apostolado van de la mano. Fase 1, sígueme. Fase 2, deja y lleva el mensaje. Entonces, conforme llegamos al capítulo 10, comienzan a estar con su primer tarea de misiones a corto plazo. Aprender al ir. Van a salir y van a meterse en todo tipo de problemas. Van a regresar y van a pasar muchos meses más con Jesús y Él les va a enseñar a partir de esa experiencia. Y finalmente la fase 4, la fase final, va a venir cuando el Espíritu entre en ellos y los llene y van a ir a bautizar y enseñar a todas las naciones. ¡Qué patrón tan maravilloso! Esa es su iniciación. La segunda cosa, y únicamente voy a mencionar, esto es su impacto. Cuando salieron tuvieron un impacto, dice en el versículo 1. Tuvieron autoridad o exusía, lo cual significa el derecho de tener poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. ¿Por qué? Porque eso demostraría que eran de Cristo, porque estaban haciendo las mismas cosas que Él hizo. Y usted puede seguirlos a lo largo del libro de los Hechos. ¿Y qué están haciendo? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Tuvieron un impacto. Hicieron la misma cosa que Jesús hizo. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos. Manifestaron el mismo tipo de poder del reino que Jesús manifestó. Y entonces estuvieron ligados de manera inseparable con Cristo y tuvieron un impacto tremendo. Voltearon de cabeza a Jerusalén y voltearon al mundo entero de cabeza, y a donde quiera que fueron hubieron problemas. Y la gente se convirtió debido a su impacto. Después, Él habla de su identidad en el versículo 2. ¿Quiénes eran? Eso es para la próxima vez.
Y el próximo día del Señor le voy a hablar un poco de cada uno de ellos, para que usted los conozca de manera personal. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por nuestro tiempo. Gracias por mostrarnos cómo Jesús discipuló a hombres, cosas que Él pudo superar en su poder y cómo Él lo hizo. Que aprendamos de esto. Que nos veamos a nosotros mismos en el proceso de ser aprendices, máthetes, a punto de convertirnos en apóstoles, apóstolos, siendo preparados para ir, para ser enviados. O no en alguna forma oficial, no en alguna manera como esos 12 especiales para quienes están reservados los 12 tronos, no obstante, para ser enviados. Prepáranos, Señor, y ayúdanos a preparar a otros. Envíanos y ayúdanos a enviar a otros, para que la obra pueda continuar, la que tú comenzaste. Que discipulemos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Señor Jesús y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él mandó, llevándolos a la madurez y después enviándolos. Oramos, Padre, por aquellos en medio de nosotros que quizás no han sido convertidos, han sido llamados a Cristo, han llegado al segundo punto de ser llamados a servir. Quizás están resistiendo la preparación o quizás, habiendo sido preparados, están resistiendo el envío final.